Muy bien, entonces a partir de ahora vamos a estar grabando la sesión y muchas gracias Carmen por recordarme. Bien, como habrás visto en la presentación inicial, en la diapositiva inicial, ojalá estés en un lugar tranquilo, privado, íntimo, como para poder vivir esta experiencia. Te invito a que mantengas tu cámara apagada, me parece que eso también te va a dar mucha intimidad. Lo que sí te invito a que vayas haciendo lo que te voy a ir diciendo. Te invito ahora a que cierres los ojos. Te invito a que trates de percibir los sonidos lejanos, los que están fuera de la habitación donde estás. Te invito ahora a que trates de percibir los sonidos cercanos, los sonidos que están dentro de la habitación donde estás. Y ahora te invito simplemente a que sientas tu respiración, el aire al entrar y salir por tu nariz. Puedes intentar sentir los latidos de tu corazón. Y ahora voy a poner una música y voy a ir dándote unas instrucciones que, como te dije, te invito a que te sientas totalmente libre de hacer o no la actividad que yo te planteo. Carmen, te rogaría que me indiques si se escucha bien la música que estoy poniendo. Ok, ¿Se escucha? aún no. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Te invito a que con los ojos cerrados y con una respiración tranquila, te invito a que recuerdes algún evento que haya ocurrido en tu vida que puedas identificar como una pérdida. Puede ser un objeto, algo que era significativo para vos, que tenía algún símbolo personal, algo que quizás alguien te regaló o que vos habías conseguido después de mucho esfuerzo. Si es un objeto, te invito a que recuerdes qué objeto era, las características que tenía. Puede ser que lo que hayas perdido sea una oportunidad laboral o un trabajo que ya tenías por diversos motivos. Quizás fue responsabilidad tuya, quizás no. Y también te invito a que recuerdes cómo era ese trabajo, qué es lo que hacías, qué te gustaba. También puede ser que hayas perdido algún viaje, algún momento placentero, porque elegiste no irte, porque debido a algún cambio como la pandemia ya no pudiste hacerlo y estabas muy esperanzado o esperanzada en hacer ese viaje, en disfrutar esa experiencia. Y te invito a que recuerdes y que contactes con eso que te imaginabas que iba a ser esa experiencia. Puede ser que también hayas perdido alguna característica personal, quizás la edad, quizás el estado físico,
quizás alguna enfermedad que te limitó en algo. Y te invito a que contactes con eso que antes podías y que quizás hoy ya no. Y también puede ser que tu pérdida haya sido de una persona, un ser querido, un familiar, un amigo. Esa pérdida pudo haber sido gradual porque lentamente esa persona fue alejándose, o pudo haber sido una pérdida repentina. Esa pérdida puede ser de distancia, esa persona se alejó de vos y ya no hay forma de que vuelva. O puede ser una pérdida física, esa persona falleció y ya no está. Te invito a que contactes con esa persona, que la recuerdes en todas sus características y que por las cuales era tan importante para vos. Y en este momento yo voy a guardar silencio unos minutos, la música va a seguir sonando y te invito a que contactes con aquello que significó una pérdida para vos. No importa que sea, lo importante es que para vos es una pérdida que en este momento te gustaría recordar. Te invito a que ahora vayas terminando la experiencia, que significa vayas volviendo aquí y ahora. Te invito a que ahí donde estés, que vayas abriendo los ojos, vayas mirando a tu alrededor, los colores que hay en la habitación, recordando en qué actividad estamos y qué estamos haciendo.
Te invito a que observes la pantalla y vamos a ir procesando esto que acabamos de vivir. Acabamos de contactar con algo que hemos perdido. Y todavía en esta experiencia te invito a que proceses un poquitito lo que pasó, haciendo algunas tareas o algunas acciones a partir de lo que viviste. Te invitaría a que si tenés algo para anotar, trates de anotar todo aquello por lo cual estás agradecido o agradecida con eso que significó una pérdida para vos, con ese objeto, con ese trabajo, con ese posible viaje, con esa relación. ¿Qué le agradeces? Sobre todo si fue una persona, ¿qué le agradecerías a esa persona que ya no está? Y date un tiempo de sentirlo y date un tiempo de anotarlo y de escribirlo. Y si ahora te parece forzado o no te da mucho sentido, pero igual lo querés hacer, te animo a que lo hagas y después lo vas a entender por qué. Si no te da sentido y no lo querés hacer, no pasa nada. También te invito a perdonar quizás a una persona, quizás a una situación, quizás a una posibilidad que consideras injusta que te haya pasado. ¿Qué cosas debes perdonar a eso o a esa persona que hoy ya no está? Y también te invito a pensar en qué cosas vos te tenés que perdonar. Porque quizás eso que es una pérdida hoy para vos, te genera también un sentimiento de culpa por algún pendiente que vos sentís que se quedó. Algo que no se dijo, algo que no se hizo, una oportunidad que quizás no se aprovechó de tu parte. Así que te invito también a perdonarte por aquello que pasó y que vos considerás que no debería haber pasado. También te invito, y en un tiempo evidentemente no suficiente, a que te despidas, a que quizás le digas lo que no le pudiste decir a alguien o también a algo. Quizás le tengas que decir o hacer una despedida a un trabajo que ya no va a volver a abrirse para vos. Quizás te tengas que despedir de ese objeto, pero también quizás te tengas que despedir de una persona. Y quizás eso es lo que más está costando. Y por último, sobre todo si es un objeto o quizás una oportunidad o un posible viaje, es dejar ir, es soltar aquello que ya no va a poder ser o que ya no va a estar. Te invito entonces a que identifiques con lo que estuviste trabajando, qué es lo que tenés que dejar ir. Esto que acabamos de hacer es en parte tratar de identificar algo que es una pérdida que podría generar un duelo y algunas cosas que podríamos hacer, ¿sí? Si bien estoy utilizando mucho el verbo hacer, en realidad lo que más tenemos que hacer es sentir y a partir de lo que sentimos ver qué necesitamos hacer. Algunos casos de por qué estas acciones que te dije son quizás necesarias y que yo sé que cuestan, pero que mientras más las intentes hacer, más fácilmente vas a resolver una situación de duelo. El caso de una persona que viene a consultorio y que por su edad dice que tiene ataques de pánico y de ansiedad y que le cuesta respirar y que es algo común en su edad. Escarbando, escarbando, nos damos cuenta, o más bien él se da cuenta, que hace N cantidad de años falleció su esposa
que él no pudo llorarle a su esposa porque entraron en unos problemas legales con la familia política y una cuestión con los hijos y todo lo demás. Por lo tanto, después de N cantidad de años, y estoy hablando de décadas, él identifica que nunca le lloró a su esposa. Por lo tanto, es un duelo que no se hizo durante décadas y el cuerpo lo estaba somatizando a través de un ataque de ansiedad o de pánico. ¿Sí? O también una persona que es miembro de una empresa, pero que constantemente habla de la empresa en la que estuvo antes. Y es una empresa de la que salió hace, qué sé yo, 8 años. Pero ella sigue hablando de esa empresa como si fuese mejor que la empresa en la que está hoy. Esa persona no renunció todavía a esa otra empresa en la que estuvo hace 8 años porque la sigue trayendo en el presente. Hay un duelo que no se hizo, hay un ciclo que no se cerró. Entonces, todo proceso de pérdida requiere que nos hagamos cargo de algo, ¿sí? Y cuando hay una pérdida de un ser querido, y aunque duela esto, los que nos tenemos que hacer cargo somos nosotros, porque nuestra persona, la persona que se ha ido, que ha fallecido, esa persona ya está en paz. Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar nuestro proceso de duelo. Mientras voy diciendo esto, si necesitan escribir algo, preguntar algo, comentar algo, no duden en hacerlo y Carmen va a ir leyendo los comentarios que ustedes tengan. Bien, lo que ocurre muchas veces es que nosotros tenemos un plan de vida. Nosotros pensamos que estamos aquí y vamos a llegar a la meta que está ahí trazada. Y en la realidad ocurren muchas cosas. Muchas de esas cosas son obstáculos, desafíos que nos ponen a prueba, pero también en muchos casos son pérdidas irreparables de muchas cosas. Reitero, puede ser una pérdida de un objeto, de algo material, puede ser una pérdida de una oportunidad, tenía la posibilidad de viajar y no lo pudo hacer, puede ser la pérdida de un proyecto laboral, puede ser una pérdida económica, pero también puede ser una pérdida en una relación y puede ser que esa pérdida sea irreparable porque esa persona ya no esté físicamente. Entonces, nuestro plan de vida no siempre en la realidad recorre lo que nosotros querríamos recorrer. Y aquí es donde entramos en que hay emociones involucradas en todo esto. En general, y esto no lo voy a hablar hoy, quizás en otro momento podemos trabajar más en profundidad lo que es gestión emocional de todas las emociones, los estados emocionales, pero las emociones no son buenas ni malas, las emociones están enfocadas y nos afectan químicamente, pero están enfocadas en el pasado, en el futuro, en los otros o en lo que los otros nos hicieron y en nosotros mismos. Y más que buenas o malas, te invitaría a que sientas o a que experimentes las emociones, reitero, no tanto como buenas o malas, positivas o negativas, sino en cómo habitamos, en cómo vivimos esas emociones. Entonces, hay emociones que se viven como una invitación, como si fuese una fiesta. Es un lugar donde queremos estar, donde nos queremos quedar mucho tiempo, donde no queremos que nadie nos interrumpa y nadie nos quite. Y ahí tenemos estas emociones: alegría, entusiasmo, gratitud u orgullo. Pero luego están otro grupo de emociones, y reitero, no son ni buenas ni malas. Las experimentamos de una manera distinta. Las emociones que estás viendo a la izquierda son emociones que las vivimos como una invitación, queremos estar ahí. Hay otras que las vivimos como un secuestro, y hoy se habla mucho de un secuestro emocional, porque estas emociones nos llevan a un lugar donde no queremos estar, del cual queremos salir y del cual a veces cuesta salir. Eso no significa que no tengamos que atravesar estas emociones para bien nuestro, pero quedarnos mucho tiempo en esas emociones, en esa sensación de secuestro, nos puede jugar en contra. Pero ojo, también quedarnos en estas emociones que suponen una invitación en un contexto inadecuado tampoco no son útiles. Y aquí tenemos estas emociones: tristeza, miedo, enojo y culpa. Reitero, más profundidad de todo este cuadro y todo lo que significa lo podemos hacer más adelante.
Pero hoy me quiero centrar en la emoción de la tristeza, que está enfocada en el pasado. Esta emoción tiene un mensaje en nuestra vida y el mensaje es: algo malo pasó y hay hechos que son indiscutibles. Se me perdió algo y eso es indiscutible. Algo estaba y hoy ya no está. Perdí la posibilidad de viajar, eso es algo, es un hecho indiscutible. Yo tenía comprado mi pasaje, se cancelaron todos los vuelos y perdí la posibilidad de hacer ese viaje. Y también se da cuando fallece un ser querido. Esa persona estaba y hoy ya no está. Y eso es algo que yo considero malo, que no debería haber pasado. La acción ante la tristeza es hacer duelo. Duelo viene de la palabra dolor. Y esto no es solamente un juego de palabras. Esto significa que entrar en la acción del duelo, hacer duelo, es algo que muchas veces nos genera dolor. De ahí es que en ocasiones no queramos entrar, prefiramos ocuparnos de otras cosas, salir de ahí para no pensar, para no estar solos y para no entrar adentro de lo que nos está pasando. Pero ¿qué ocurre si nosotros no hacemos la acción? Generamos una deuda. La deuda de no hacer duelo ante la emoción de la tristeza, ante algo malo que nos pasó. La deuda es caer en una situación de depresión o en una situación de resignación y en algunos casos en una situación de resentimiento. La resignación y el resentimiento son estados emocionales que, de nuevo, quizás en otro momento los podamos profundizar. Pero entonces aquí hay que tener, y te invito a que tengas esto muy en claro, si te pasó algo que te está generando una sensación de pérdida, algo malo pasó, y es indiscutible que eso pasó, y no te haces cargo de eso, es probable que termines teniendo un cuadro de depresión o entrando en un estado emocional de resignación o resentimiento, que son las emociones que están en la derecha del cuadro que vimos anteriormente. Vas a estar en un ambiente, en una experiencia constante que no te va a ser placentera, en donde no vas a querer estar, pero no te estás haciendo cargo. Y recordar lo que te conté de esta persona, que después de décadas su cuerpo le comienza a decir: hay una deuda que tenés que pagar. Hasta aquí, Carmen, preguntas, comentarios. Aún no tenemos ningún comentario, Ok, Sergio. perfecto. Entonces, el duelo, el duelo es enfrentarse a perder. Perdiste algo, no importa que sea un objeto, una experiencia, una situación o una persona. Y cuando digo no importa, lo digo desde el absoluto respeto, sin banalizar que para vos es importante. Y tampoco yo quiero aquí hacer una comparación. Ah, él perdió un reloj que le había regalado a su papá, pero yo perdí un viaje y lo mío es más importante. No importa, por eso digo que no importa. Lo importante en realidad es cuánto para vos valía eso que perdiste o esa persona. ¿Sí? Es enfrentarse a perder aquello que no se quería perder, y el duelo implica atravesar el dolor. Y con esto yo no estoy abriendo un capítulo de una telenovela para vivir en drama, ni te digo que seas una víctima, ni que te desplomes, ni que te desarmes, ni que te fragmentes. Simplemente te digo que esa es la tarea ante una pérdida. Y el duelo es soltar, porque eso ya no está. A lo que te estás aferrando es a una experiencia que quizás ya no pueda volver a ser. Y lo vamos a hablar enseguida. Es dejar ir, que ya habíamos visto, y es cerrar ciclos. Cerrar ciclos no implica olvidar, no implica eh, ignorar que eso pasó, implica simplemente cerrar algo para arrancar algo nuevo. ¿Cómo podemos gestionar el duelo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todo duelo tiene etapas. Y mientras vaya explicando estas etapas, es probable que vos te identifiques en alguna de ellas. Y es absolutamente normal y es absolutamente de los seres humanos vivir una etapa de duelo. Hay pocos seres vivos, además del ser humano,
que expresen tristeza por una pérdida, sobre todo de un ser querido. ¿Sí? Las otras especies a veces viven esto de manera natural porque lo viven de manera instintiva. Entonces, atravesar estas etapas no es necesariamente un sinónimo o símbolo de fragilidad, de debilidad, o significa que estás mal. Significa simplemente que sos un ser humano y que estás atravesando eso. Hay alguien que está escribiendo, Claudia Peña, hay algo que estás escribiendo y te rogaría que atiendas eso y no lo sigas haciendo, por favor. Las etapas del duelo son, estamos en nuestra vida normal, recuerden la bicicleta, rumbo a alguna meta, está proyectado todo y ocurre algo, hay una pérdida, hay un shock que genera un cambio absoluto. Hay una pérdida terrible, hay una pérdida irrecuperable y eso nos comienza a generar una, y lo podríamos llamar una caída. Una de las primeras cosas que ocurre es negar que eso está pasando. Negamos, no podemos creer, qué sé yo, hay personas a las que se les despidió de su trabajo y vuelven a ir al día siguiente simulando que eso no pasó. Hay personas que han perdido a un ser querido y se mantienen como si no hubiese pasado nada y siguen con sus hábitos como si no hubiese cambiado nada. De la negación, cuando la persona sale de ahí, puede pasar al miedo. Miedo porque qué yo voy a hacer solo, porque falleció mi pareja, qué voy a hacer sin este trabajo, esto que perdí era muy importante para mí y eso me da inseguridad. También puede aparecer el enojo. Y aquí en el enojo podemos pasar también a un estado emocional del resentimiento. Me enojo con Dios porque le llevó a un ser querido, me enojo con el trabajo en el cual yo estuve y ahora ya no estoy, me enojo con mi anterior jefe, me enojo con algunos amigos y me distancio, ¿verdad? Me enojo. Luego hay una etapa de negociación y en esta etapa de negociación aparecen ideas como por ejemplo, ¿por qué falleció él y no yo? ¿Por qué me pasó esto a mí que soy tan bueno y no le pasa esto a mi vecino que es tal cosa? ¿Sí? ¿Por qué a mí sí me echaron y en cambio a él que trabaja peor que yo le mantiene? ¿Sí? Y hay como una negociación en el sentido de decir, yo no me merezco esto. Y luego vamos a la etapa donde tocamos fondo, que es la depresión. Y es aquí donde es muy importante gestionar el duelo, porque si no podemos quedarnos en la depresión. La depresión es exceso de pasado. Nos quedamos anclados a un tiempo que ya no va a poder ser. Nos quedamos esperando que lo que pasó, que es inmodificable, cambie en algún momento. Luego podemos ir avanzando a la resignación. La resignación en este caso comienza a ser más bien una santa resignación o una aceptación, como es la siguiente etapa, porque en el coaching ontológico nosotros hablamos de la resignación como un estado en el cual, pudiendo cambiar algo, yo elijo no cambiarlo y me resigno a vivir de una manera que no es productiva para mí. En cambio aquí la resignación es, por ejemplo, la santa resignación que hablamos de la religión católica o cristiana, o la aceptación de que eso ya pasó y ya no hay vuelta atrás. Y a partir de ahí podemos encontrar un sentido a lo que ocurrió. Podemos encontrarle una enseñanza, podemos, y lo voy a explicar a continuación, podemos hacer como un cambio y hacer algo que solamente el ser humano puede hacer, que es trascender. Trascender significa atravesar una situación difícil y ascender, elevarme a un nivel superior. Y ahí entonces volvemos a la vida y vamos a la vida normal. ¿Ok? Un ejemplo concreto, una señora de edad quedó viuda y hizo ese mismo recorrido hacia abajo, ¿sí? Llegó a enfermarse mal, llegó a estar casi internada varias veces y todo lo demás, y luego comenzó a recuperar esa vida normal, se cambió el color de pelo, se convirtió en una fanática de las redes sociales y hoy es una abuela que contacta con toda su familia a través de las redes sociales. Y si bien siempre extraña a su pareja, eso no le permitió volver a una vida normal y ser una abuela disponible a lo que sí tiene en la vida, que son sus hijos y sus nietos y todas sus familias y sus amigos.
¿Ok? Sí, permiso un ratito, Sergio. Sí, adelante. Aquí Fernanda Benítez pregunta, ¿cómo se puede avanzar en el duelo, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido? Muchas gracias, Fernanda, por participar. Sí, te agradezco muchísimo, Fernanda. Es exactamente, por un lado, lo que estábamos hablando es agradecer a lo que fue, quizás reconciliarnos, pedirle perdón por algo que consideramos que no hicimos o perdonar por algo que quedó pendiente y también despedirnos. Y a veces hay que verbalizar, me despido de vos, te agradezco todo lo que hiciste en mi vida. Esto que estoy diciendo suena mucho a receta, por supuesto, es un proceso que hay que trabajar quizás en un espacio como este, en un taller o cosas así, en un webinar, pero también les sugiero buscar ayuda y procesar si se están dando cuenta que en este ciclo, ¿sí? En estas etapas del duelo están todavía abajo y necesitan un poquitito de ayuda para subir. Entonces, pasa por ahí, pasa por contactarme con la persona, pero de una manera a ir cerrando ese ciclo. Ojo, cerrar el ciclo con una persona que ya no está no significa que la olvidamos, no significa que dejamos de quererla o que dejamos de extrañarla. Simplemente significa que cerramos ese ciclo de relación física que tuvimos con ella y pasamos a otra etapa, una relación más quizás espiritual, quizás más afectiva. No significa que falleció mi papá y ahora que pasó el Día del Padre, yo no le extraño o vaya a visitarlo al cementerio. No significa eso. Pero significa que yo puedo pasar un buen Día del Padre, aunque le extrañe a mi padre, siendo ahora yo papá o con mis hermanos que son padres o con mis tíos que son padres y puedo reiniciar mi vida. No sé, Fernanda, si eso te sirvió, pero como te reitero, además durante el webinar vamos a ir tocando otros puntos. Sí. Carmen, Acá ¿alguna pregunta sí, más? otra consulta de María Liz. ¿Podés saltar, o sea, que en el sentido, se pueden saltar las etapas también, no llegar a la depresión precisamente? Por supuesto que sí. Esto que yo estoy explicando son etapas que en general la gente recorre. O sea, tampoco es que ustedes se pongan como objetivo, tengo que recorrer todo eso. Si, y quiero volver al gráfico, si yo del miedo puedo encontrar sentido y volver a la vida normal, genial. Y también aquí hay algo importante que voy a hablar más adelante. Hay muchas personas que hacen un duelo, podríamos decir, más rápido porque quizás hay cosas que ya las tenían resueltas con esa persona. Entonces, aunque la pierden físicamente, hay un montón de pendientes que ya no tienen. Entonces, es mucho más fácil ir a la vida normal. ¿Alguna otra pregunta, Carmen? Sí. La señora Carolina dice, ¿hay un tiempo estimado de cada etapa o para cada etapa? Y si pasamos demasiado tiempo en alguna de ellas, ¿ya se vuelve patológico? Sí a ambas cosas. O sea, perdón, sí a que se podría convertir en patológico y este cuadro que yo les estoy mostrando les va a ayudar a todos los que están aquí, las cerca de 41 personas, a tener conciencia y poder, si estás atravesando una situación de duelo y viendo estas etapas, quizás algunos de ustedes puedan decir, ah, yo estoy acá. Y al tomar conciencia, también ustedes pueden decir, siento que estoy atascado en esta etapa y quizás necesito alguna ayuda para avanzar, sobre todo llegar a la vida normal. Eso por un lado. Por otro lado, el tiempo, y es muy relativo, la cantidad no es tan importante como la calidad y la intensidad. Pero yo te voy a decir una experiencia personal y que ya me adelanto porque eso también va a estar en algunas de las diapositivas. En general, un año es el recorrido en el cual por primera vez vivimos la experiencia sin esa persona. ¿Ok? El primer día del padre, la primera Navidad, mi primer cumpleaños, el primer año nuevo, el primer cumpleaños de mi papá o de mi mamá que ya no está. Y en el primer cumpleaños de mi hijo donde el abuelo no va a estar, o donde mi esposo no va a estar, o donde mi esposa no va a estar con su hijo, en ese primer año lo hacemos todo por primera vez. No significa que en el segundo año se convierta en una costumbre, no estoy diciendo eso, pero esa primera vez tiene un sabor distinto, una experiencia distinta. Y quizás desde ahí se pueda avanzar mejor o diríamos salir del duelo en los siguientes años. Pero reitero, es absolutamente personal la cantidad de tiempo. Ahora, quedarse muchos años
o quedarse trancado sin poder llegar a una vida normal. Y ahora que ustedes vieron las etapas del duelo, ustedes pueden decir, bueno, en realidad siento que estoy atascado, hace años que estoy acá y me parece que es el momento de pasar a otro nivel. ¿Ok? Ok, Si voy respondiendo a sí, sus preguntas, genial. Y si necesitan alguna aclaración, vuelvan a preguntar, por favor. Carmen. genial. Sí, la señora Victoriana dice, disculpe, ¿por qué una persona se apega al dolor o a algo doloroso o negativo? Y tendríamos que hablar con esa persona. Eh, pueden haber muchos motivos. Uno de ellos, y esto lo voy a decir con absoluto respeto, también están las personas que viven el duelo de una manera, eh, eh, de una manera de llamar la atención. Entonces, vivir constantemente en el duelo, estar constantemente mal y hace que atraiga las miradas de quienes quizás antes no le miraban. Entonces ahí de nuevo es esa persona que está trancada en el dolor, que siempre está ahí en el duelo constante y no supera, es la que tiene que pedir e intentar y tener el deseo de salir de ahí. Los familiares, los amigos les pueden sugerir, les pueden recomendar y les pueden mostrar lo que ven, pero es la persona la que tiene que elegir salir de ahí, porque y ahí podemos entrar en otro tema que podríamos hablar en otro webinar, que según el coaching ontológico hablamos de ser víctima, y las personas en el rol de víctima en general se quedan en una posición, podríamos decir, cómoda, esperando que los demás les resuelvan la vida. Si esto te da sentido, genial, y si no, volví a preguntar. Carmen. Ok. Hay otra consulta también. Dice, ¿qué piensa el licenciado sobre el tema del bebé arcoíris, que son los niños que nacen tras la pérdida de un hijo anterior en el vientre materno? Ujú. ¿Es algo que la madre no logra superar o usa ese término para aliviar el dolor? Bien, no voy a hablar de la teoría de los niños en el coiris, sino más bien de una herida prenatal que se suele identificar y que a veces afecta a la evolución de ese niño, ¿verdad? O de esa persona. Y que pasa un poquitito porque yo, madre, perdí a un hijo y ahora que volví a quedar embarazada, le traslado a este nuevo hijo las expectativas que tenía de ese hijo que falleció. Entonces ahí hay un proceso de duelo que yo no hice. Fíjense, yo no cerré esto y esta pérdida yo no la estoy cerrando y la estoy trasladando como un reemplazo a otro ser vivo que es otro y que tiene otra historia. Y al hacerlo, y ahí aparece una herida prenatal que es el reemplazante. Yo conozco casos de padres que han perdido un hijo y cuando volvieron a quedarse embarazados le volvieron a poner el nombre del hijo que había fallecido. Estoy simplemente describiendo un comportamiento, no le estoy poniendo calificativo. Ahí yo les invitaría a estos padres o a esta madre a procesar la pérdida, a despedirse de ese hijo, a cerrar ese proceso que lastimosamente terminó con esa circunstancia para poder abrir otro espacio, para darle cabida a otro hijo. Y vamos a hablar de eso. Hacer el duelo también implica eh, dejar de lado o deshacerme de ciertas cosas para darle espacio a otras cosas. Y deshacerme de ciertas cosas, por ejemplo, es deshacerme de una relación que ya no puede continuar. Y yo sé que la palabra deshacerme suena fuerte, pero esto ya lo tengo que cerrar para dar cabida a otra relación que se está gestando y que va a ser otro hijo. Carmen, ¿alguna otra Ok, pregunta? sí, una última. Ahí llegó otra. Dice Romy, ¿el tiempo del duelo depende del tiempo de apego o del tiempo de la relación con la persona o en caso de la relación amorosa? Y depende mucho de esas cosas. Ahora recuerden que en las relaciones afectivas no siempre pesa la cantidad, sino la intensidad o la calidad de la relación. Por eso hay parejas de novios que festejan años y nunca formalizan en un casamiento, luego rompen y cada una de las personas encuentra otra pareja y a los meses, en poco tiempo, porque es otra intensidad, otro tipo de relación, terminan concretando. Entonces, no siempre es la cantidad de tiempo. Pero por supuesto, según
y voy a utilizar no cantidad, calidad, intensidad, es probable que uno tenga mucha mayor, necesite más tiempo para procesar el duelo. Pero reitero, es recorrer esas etapas y al recorrer esas etapas es ir haciendo todo ese proceso para llegar a la vida normal. Acabo yo de contar el caso de una mujer muy adulta que ya tenía nietos que atravesó la situación de quedar viuda. Entonces estamos hablando de cerca de 45 años de casados, ¿sí? Y a partir de ahí tener la pérdida y volver a rehacer su vida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Laura dice, muy interesante la técnica y cómo enfoca cómo ayudar. Gracias, Laura, por el comentario. También dice Sandra, buenas tardes, ¿se logra superar el duelo de un hijo? Sí se logra superar, pero reitero, es fácil decirlo aquí, es fácil decir si se logra superar. Luego, las personas que lastimosamente atravesaron una situación de pérdida de un hijo tienen que hacer lo necesario, lo adecuado, lo que necesiten para superar eso. Y recuerden que la pérdida de un hijo no tiene nombre, no hay un nombre para describir eso. Uno cuando pierde a una pareja es viudo, cuando pierde a un padre es huérfano, pero no hay nombre para esa pérdida. Entonces requiere un trabajo especial. Así que a la persona que preguntó y a todos los que están aquí, si hay gente que tuvo una situación así y que todavía no lo está superando o conocen gente que está atravesando eso, es importante hacerse cargo, atravesar el duelo y si es necesario también buscar ayuda. Bien, Excelente. un comentario más porque después me Sí, gustaría continuar. ok, perfecto. Patricia Portillo menciona, con los niños, ¿cómo sería el proceso? Bien, es muy importante la pregunta. Estamos en un tiempo muy afín a que todo dé gusto, a los likes, a todo que sea buena onda, y quizás eso nos puede jugar en contra en cómo administrar un proceso de duelo con los hijos, con los niños, con nuestros hijos, ¿verdad? Lo primero que yo les diría es que es importante la sinceridad. Ahora, ¿cómo se dosifica según la edad? ¿Cómo se construye el momento? ¿Cómo, cómo yo estoy como adulto entero para contener al niño al que le estoy contando? Es muy importante. Pero, y entiendo también que en ocasiones hay familias que deciden por unos días, por un tiempo, no contarle nada mientras se resuelven ciertas cosas. Todo eso es válido según cómo la familia o los padres estén procesando esa situación. Pero en algún momento hay que contar con sinceridad. Reitero, según la edad, se le puede contar como un cuento, se le puede decir de una manera dosificada y delicada, y según la edad, simplemente poner las cartas sobre la mesa, pero es muy importante que yo como adulto esté entero para contener lo que se viene, porque lo que se viene puede ser un llanto, pueden ser preguntas existenciales, y también, aunque yo esté entero, es importante también que yo exprese que yo también me siento triste, que yo también lloro, que yo también extraño, porque eso le da la tranquilidad al niño de que lo que él está sintiendo es válido. ¿Ok? Bien, yo sé que por ahí hay muchos comentarios más, me gustaría avanzar un poco más porque también estamos llegando a las 7, que es un poco el acuerdo que teníamos. Yo puedo continuar unos minutos más si ustedes quieren, pero también querría respetar que hemos acordado ese tiempo. Bien, estas etapas del duelo que yo les acabo de mostrar, las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado está el grupo de partes o de etapas que es la deconstrucción. ¿Esto qué significa? Se todo lo que, todo lo que teníamos construido y que incluso lo teníamos proyectado se vino abajo, se deconstruyó y nos tira hacia abajo, o sea, nos echó abajo todo, derribó todo, los cimientos, se cayó todo lo que teníamos pensado hacer o lo que veníamos construyendo. Entonces, esta es una etapa de, en donde estamos fragmentados, partidos en mil pedazos, estamos aplastados, sentimos que no hay, al parecer, posibilidades, esperanzas, horizontes, perdón. Y luego, para poder subir,
en la etapa que nos lleve en las etapas que nos lleve a la vida normal es reconstruir. Y reconstruir significa yo reconstruyo mi proyecto de vida, siendo ahora viudo o viuda, reconstruyo mi proyecto de vida sin tal persona, reconstruyo mi proyecto de vida o llego a mi vida normal sin este trabajo en el que yo me sentía tan bien, sin esta experiencia que yo esperaba que se dé, pero sobre todo volviendo a las personas es yo reconstruyo mi vida de padre sin este hijo, reconstruyo mi vida de hermano sin este hermano, reconstruyo mi vida de pareja sin mi pareja. Y reconstruir no significa volver, por ejemplo, volver a tener una pareja. Reconstruir significa que yo me abro a la vida, quizás con la elección de ser soltero o soltera y dedicarme a mis hijos, puede ser, siempre y cuando eso te dé sentido y te ayude a vivir plenamente, está bien. La vida normal es eso, vivimos plenamente. Algunas cosas que necesitamos y que también podemos dar. Compañía, ¿sí? Acompañar a la persona en su proceso de duelo, pero también respetar qué tipo de compañía necesita. A veces, como nos cuesta la tristeza, como nos cuesta el llanto, nuestra compañía está cargada de frases, de ponete bien, de esto ya va a pasar, y quizás solamente necesita la otra persona una compañía silenciosa y presente. Estoy para vos en lo que vos necesites, no en lo que yo necesito decirte. Quizás no es necesario decir nada. Acompañar, estoy contigo, visitar, ¿sí? Saber y entender que la persona quizás entre en su caparazón durante unos días, durante unos meses. Entonces me voy a acompañarte si vos querés, pero mi compañía es estar ahí para vos, no para hacer lo que yo quiero, ni forzarte a salir, salvo que veamos que nuestro amigo, que nuestra amiga, que esa persona está trancada hace meses o incluso años encerrada. Dejar llorar, ¿sí? Dejar llorar. Es importante que entendamos que el llanto no es signo de debilidad, no está mal, tampoco es obligatorio llorar, ¿sí? Pero si querés llorar, si tu amigo, tu familiar quiere llorar, ayudarle a que saque todo eso, ¿sí? Y a veces hay que dejar cosas afuera para sentir paz adentro, desahogarse, ¿sí? Sacar todo eso. Y aquí te quiero dar un regalo. Te invito a que después de este taller, de este webinar, busques esta música, Soy pan, soy paz, soy más. La canta Piero, pero también la canta Mercedes Sosa. Y hay una estrofa que es muy importante para el hecho de desahogarse, ¿sí? Que dice: contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando estés solo, tu alma va a llorar. Hay que sacarlo todo afuera, ¿sí? Nadie quiere que adentro algo se muera. Sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Es importante ese ejercicio de sacar lo que necesito sacar. Gritar, ¿sí? Enojarme, zapatear, llorar. Es importante sacar eso, porque si no se va a quedar adentro y sí nos puede llevar a una resignación o resentimiento que nos carcome por dentro. Recuerden la experiencia de esta persona. Después de tantos años, crisis de pánico y de ansiedad, se estaba carcomiendo por dentro, no estaba pudiendo respirar por un duelo, por algo que no sacó, un llanto que estaba atragantado y trancado adentro. Te invito y bueno, por ahí lo pueden buscar en YouTube, acá les puse el link, pero les invito a escuchar esta música y les va a gustar muchísimo. También es importante abrazar, y acá de nuevo con respeto. Si la persona se abre al abrazo, darle el abrazo. Si la persona se resiste a ser abrazada, respetar. Y si la persona al abrazarnos llora, dejarle que llore y darle ese hombro para que en realidad la persona se desahogue con nosotros. ¿Sí? Ok. Y aquí lo que preguntaba una persona, quizás un ciclo que podríamos tomar como referencia es un año. ¿Sí?
Y en ese año van a haber fotos que van a aparecer, van a haber imágenes que vamos a ver, van a haber lugares que vamos a visitar y que nos van a ser comunes a esa persona que hemos perdido. Van a haber celebraciones, como les contaba, un día del padre, un día de la madre, un cumpleaños, una Navidad, unas vacaciones que es donde siempre nos íbamos juntos, y todos estos momentos son importantes tenerlos y vivirlos, no desde la victimización ni desde el drama excesivo, pero sí vivirlos desde el agradecimiento por lo que pude hacer con esta persona que ya no está, por lo que pude vivir, ¿sí? Pero también despedirnos de ese lugar que lo vivíamos o que lo habitábamos en común para comenzar a aprovecharlo y a disfrutarlo de manera individual. Esto que estoy diciendo, yo sé que te puede sonar duro, que te puede sonar imposible o que te puede sonar muy fácil de decir, pero parte de cerrar un capítulo y reiniciar, reconstruir, es aprender a disfrutar de lo que sí hay en mi vida. Cerrar un ciclo en tu vida, y aquí entramos en lo que en el coaching ontológico se denomina la reconstrucción lingüística. ¿A qué y por qué te estás aferrando, por lo cual no estás pudiendo cerrar un ciclo en tu vida? Una de las cosas es el miedo a la incertidumbre. ¿Qué haré yo ahora soltero, soltera? ¿Qué yo haré ahora sin este trabajo? ¿Qué yo haré ahora sin una mamá, un papá, un hermano? ¿Sí? Otro caso de consultorio fue un muchacho que decía que estaba muy descontrolado en su fiesta. Escarbando, escarbando, había fallecido su hermano y él se sentía tremendamente responsable porque él sentía que no le cuidó, y ese hermano que falleció era su amigo de farra, era su compañero de fiesta. Y entonces el exceso era una manera de llenar ese vacío de algo que él no estaba procesando, ¿sí? El miedo a la incertidumbre. La nostalgia de dejar algo que en algún momento sí fue bueno y nutritivo en tu vida. Esta relación fue buenísima, pero tengo que cerrar el ciclo. En algún momento tengo que hacer ese cierre para abrirme a otro tipo de vida. No solo centrarnos en lo que soltamos y dejarnos ir, no solo centrarnos en lo que estamos perdiendo. Y esto requiere un proceso, ¿sí? Enfocarnos en lo nuevo que estamos eligiendo y en lo que eso nos va a dar también, ¿eh? Y aquí viene un aspecto importante, porque aquí podemos, quizás si tuviésemos más tiempo, pero vamos a ver desde este grupo si podemos hacer algo más largo, más profundo. Necesitamos comenzar para construir, para escribir un nuevo capítulo, tenemos que tener hojas en blanco. Entonces, a veces acumulamos cosas que nos amarran al pasado. Conozco gente que tiene toda la ropa de su pareja como si esa pareja siguiese viviendo. Y aquí yo no te estoy diciendo anda ahora a tu casa y tira todo de quien sea que ya no esté, sino anda viendo qué espacio físico, energético y emocional ocupa eso en tu vida y qué te gustaría que vaya pasando con eso. Y qué importante sería que por ahí esa ropa se la deje a alguien a quien sí le sirve, y de esa manera sea un honrar a esa persona que ya no está. Y quizás eliminar los objetos que no son útiles, ¿sí? Y aquí hay acciones simbólicas, ¿sí? A veces hay que tirar cosas, a veces hay que enterrar, a veces hay que hacer el símbolo de quemar. Y les digo que en algunas ocasiones con algunas personas trabajando en sesiones, pedirles que hagan esto y que lo lleven a la acción les permite cerrar simbólicamente algo, ¿ok? Y lo que habíamos hablado, perdonar, perdonarme, perdonarle a la otra persona y despedirnos. Y esto a veces en la vida no nos dio tiempo. Lo que se perdió fue tan repentino que no nos dio tiempo de procesar. Y quizás darte un tiempo de despedirte, de decirle adiós, de decirle todo lo que le querría haber dicho si hubiese tenido tiempo, pero también de decirle al final, te despido, siempre vas a estar en mi memoria, siempre vas a estar en mi vida, pero me despido de vos. Y es lo mismo que estaba diciendo.
Eh, bueno, es lo mismo que les acabo de decir. Y aquí hay algo muy importante. El duelo duele más cuando no estoy preparado. Este es el gran desafío. Y es lo que en algún momento les dije. Hay muchas cosas que hoy podemos hacer, porque finalmente hay una verdad absoluta en la vida, que es que todos tenemos una fecha de caducidad. Y hay un cuento que lastimosamente no puse acá en la presentación, una imagen de la historieta de Charlie Brown, donde Charlie Brown le dice a Snoopy, Snoopy, algún día vamos a morir. Y Snoopy le responde, cierto, pero los otros días no. Y vivimos en la inconsciencia o de manera automática, como la primera imagen que les mostré, la persona andando en bicicleta, y no tenemos en cuenta que van a haber cambios. Entonces hoy te invito a pensar cuáles son los pendientes que tenés en tu vida. ¿Qué conversaciones, abrazos, reconciliaciones, pedidos de perdón te están faltando? ¿Qué distancias tenés que acortar? Y si no es hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Y esto no es una invitación a vivir desesperado como si mañana se termina todo, sino es recordar lo que decía Snoopy. Algún día vamos a morir o algún día las personas que están a nuestro alrededor puede ser que fallezcan. Pero mientras eso no pase, todos estamos vivos. ¿Y qué cosas tenemos que hacer hoy para que quizás el proceso de duelo no tenga tantos pendientes de cosas que no hicimos, que no dijimos, expresiones de sentimientos que no dimos, que luego cuando se dé una situación de duelo los tengamos aún más fuertes porque ya no le tenemos físicamente a esa persona? Y por último, como regalo también les invito a que vean esta película The Bachelors. Es una película muy poco conocida, pero es la historia de un proceso de duelo de un papá y un hijo. Y es exactamente atravesar el duelo y es exactamente hacer algo con esas cosas y relaciones que ocupan un espacio para dar espacio a algo nuevo. Así que les invito a que busquen esta película y que la vean. Es para verla en familia, pero según cómo estés, según estés atravesando un duelo y necesites cierta intimidad para no solamente ver, sino experimentarla y quizás quebrarte, quizás entonces es mejor que la veas solo, sola o con tu pareja, como para que puedas tener a alguien que te contenga. Bueno, de mi parte nada más. Aquí les pongo algunos datos por si míos, por si necesitan aclarar algo, contactarse más en profundidad. Estamos como asociación psicovoluntarios en las redes sociales y ahí nos pueden buscar. Bueno, esto es hasta aquí la presentación. Ahora, en estos minutos que ya nos pasamos bastante, quedo abierto por si hay alguna pregunta más, si hay algún comentario. Inicialmente leeríamos lo que está en el chat y quizás vemos cómo evoluciona eso, si de por ahí abrimos o no algún micrófono. Carmen. Tenemos el comentario de Natalia que dice, excelente, me encantó. Gracias Natalia por participar. Ok, ¿y alguna pregunta más, algún comentario? Sí, Robin Maldonado, excelente, gracias por la linda presentación. Juana dice, gracias. Carolina también dice, muchas gracias por compartir. Ariel, Silvana, bonita presentación. Muchas gracias, Silvana. Gracias por estar allí. Bien, ¿y hay alguna pregunta, alguna duda que quedó? Porque viste que en algún momento te dije, bueno, voy a continuar, algo Sí. que haya quedado en el tintero, o ahora alguien que tenga una pregunta que quiera escribirla en el chat, alguna aclaración que necesiten. Gracias a todos ustedes por haber participado y sobre todo por haberse animado a atravesar un tema como este que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Aquí pregunta Carolina, ¿la asociación es abierta a que podamos sumarnos? Dice. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Me puedes pasar, Carolina, al privado tu número, sí? Sí. Lo dice Gloria.
Pude acceder pero tarde, interesante. ¿Será que podemos contar con la grabación? Menciona Gloria. Por supuesto que sí, la subimos a las redes de la Asociación Psicovoluntarios sin ningún problema. Síganos en las redes, por favor, y ahí van a ver el material sin ningún problema. Luego dice, Claudia dice, excelente ponencia, muchas gracias, muy oportuna y clara explicación. Hay una consulta, un momentito. Una persona me menciona, recomendación para las personas que están atravesando el duelo por causa de COVID, menciona la persona. Y es el mismo proceso, solamente que el COVID lo que hizo es acelerar muchísimo muchas situaciones, pero es el mismo proceso, lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Solamente que, reitero, fue acelerado porque hay personas que perdieron a muchos familiares de una muy de manera muy repentina en un corto tiempo. Entonces, podrían ser procesos de duelo que requieren quizás más profundidad, que requieren un poco más de tiempo, pero sería el mismo proceso. Así que mi recomendación es ser conscientes de atravesar esas etapas y reitero, si se dan cuenta que hay mucha más intensidad o una necesidad de más tiempo, no duden en buscar ayuda, que es una de las mejores estrategias. Otra consulta, Ariel dice, ¿es una tendencia del ser humano vivir en el pasado? Y no necesariamente, o sea, el pasado, a ver, el ser humano a veces mental y emocionalmente habita mucho el pasado o mucho el futuro, ¿sí? Mental y emocionalmente el exceso de pasado se puede convertir en depresión, el exceso de futuro se puede convertir en ansiedad. Eh, no es una tendencia del ser humano. Recuerden que las personas muy ansiosas en general están viviendo como si estuvieran de acá a 10 años y sufren cosas como si eso estuviese pasando. Eh, la invitación ahí es trabajar mucho a nivel corporal porque el cuerpo es el único que siempre está aquí y ahora. Y bueno, y eso también quizá en otro taller podemos trabajar cómo vivir el aquí y ahora, sin problema. Carolina González menciona, considero que fue lo más duro con el COVID porque no se pudieron hacer los rituales como velorio, etcétera. Pienso que mucha gente no pudo despedirse de sus familiares. Exacto. Y ahí mi invitación es hacer ese proceso, aunque sea de manera simbólica, ese proceso que no se pudo hacer de manera real, de manera física, hacerlo de manera simbólica. Hacer un proceso de entierro, hacer un proceso de despedida, hacer un proceso de cierre, porque todos esos simbolismos que no se pudieron hacer también nos quitaron el vivir esa experiencia. Ok, y por último menciona, dice, excelente la ponencia, saludos desde Coronel Oviedo, dice Ada, gracias Ada por estar. Me encantaría participar del siguiente webinar, dice Victoriana. Perfecto, te vamos a estar invitando. Tienes que estar atenta a nuestras redes, Victoriana, y a todos, obviamente, Sí. que estamos justamente en las redes sociales, así que en todas, así que es cuestión de estar atentos. Nuestra Sí, ya agenda acá, es siempre, sí, sí, no, perdón. y les quiero spoilear que ya tenemos de por ahí Dayana que nos acompaña nos va a poder decir, ya tenemos una tentativa, fecha y tema para agosto desde la Asociación Psicovoluntarios. Y también les quiero decir algo, este tema ameritaba hacerlo en este nivel de tranquilidad y de calma, ¿sí? Vamos a tener otros webinars con otros temas que van a ser con con mucho más pum para arriba y energía, ¿verdad? Pero este ameritaba, por supuesto, este ambiente de respeto y de interioridad, ¿verdad? Así mismo. Carmen, ¿iba Bueno, a decirme algo más? Ahí está. Ahí está Dayana. ¿cómo Adelante, están? Dayana. Estoy todo bien. Gracias, Sergio, por, bueno, darnos este tiempo, digo, porque realmente es un aporte muy grande lo que estás haciendo primero desde tu tiempo, tus conocimientos y bueno, con toda esa energía, tan buena energía que estás generando, que siento que si seguimos nos vamos hasta las 12 y ni se va a sentir. Así que gracias, de verdad, gracias Carmen también por ayudarnos en este espacio y a todos a los compañeros, a los voluntarios bueno, que están presentes y que cada uno estuvo ahí, ya sea enviándoles la invitación, el link. Así que gracias también a ustedes, queridos participantes, por sumarse, porque realmente eso es lo que buscamos, aportar, colaborar desde lo que sabemos hacer. Así que todo lo que quieran
sumarse a esta causa de voluntariado, de psicólogo, porque todos somos psicólogos, y si hay por acá un psicólogo que quiera sumarse, será bienvenido. Estamos viendo temas, hay un tema justamente ahora para agosto, apenas tengamos fecha, como decía Carmen, vamos a estar publicando un poco de eso en las redes sociales. Les invito también a seguirnos en YouTube. Estamos como psicovoluntarios, ¿verdad? En el canal de YouTube van a poder encontrar nuestras primeras charlas como empleabilidad, así como también otra charla que estuvimos generando. Así que bueno, les recomiendo a seguirnos, a suscribirse a nuestro canal y bueno, muchísimas gracias. Yo me quedo con varios temas que decías, Sergio, así que gracias de verdad. Ok, muchísimas gracias. Y no sé, Carmen, si no hay ninguna otra pregunta, Sí. ningún otro comentario que requiera que yo haga alguna aclaración, podemos ir Y, cerrando con la sí, foto así obligatoria para estos mismo, encuentros. así mismo. Bueno, mientras Y, tanto, y sobre todo para que el archivo no sea tan pesado, voy a ir cerrando, parando la grabación y así mientras tanto excelente. vamos viendo el tema de la foto y todo lo demás. Sí, excelente. Por favor, si es que sé que me podrías ayudar, pues tengo un problemita con mi máquina que no puedo hacer el print screen, entonces